Mi nombre es Morbat, heraldo de las sombras, el portador de la llama funesta, y vengo a anunciar lo que debería permanecer oculto para siempre, porque mi luz no salva, sino que condena, y mi voz no advierte, sino que sentencia. Ahora estáis dentro de mis dominios. Ahora estáis dentro del legado maldito. Hoy seréis testigos de una historia prohibida, ya olvidada hace mucho. Ahora, el eco de esas sombras os reclamará a su lado. Álvaro y Noelia firmaron la compra de su primera vivienda un jueves gris de enero de 2001, convencidos de que la reforma sería su gran reto de recién casados. Al caer la tarde ya empezaron los trabajos y el gran mazo de obra abrió un gran agujero en un tabique hueco y reveló la caja metálica, tan corroída que despedía un olor a hierro viejo y humedad estancada. Dentro de aquella caja había guardada una cinta VHS que parecía un vestigio olvidado, sin pegatina ni título y casi pegada al fondo por una costra rojiza que manchó los dedos de Álvaro. Ambos rieron. Tal vez para espantar su inquietud por el hallazgo y llenos de curiosidad conectaron el viejo televisor y el vídeo que habían usado en la universidad, ignorando los chasquidos que subían por los cables como si algo respirara en la instalación. Se sentaron delante del televisor inquietos por ver qué aparecía allí. En la pantalla primero se vieron unas franjas blancas, después vieron un pasillo oscuro idéntico al suyo que se materializó bajo un tinte violeta que convertía los muebles en sombras estranguladas. Una pareja joven avanzaba de espaldas cogida de la mano, llevaban ropa de los 80 mientras el reloj de pared marcaba exactamente las 11:47. La bombilla del pasillo comenzó a parpadear al mismo compás que lo hacía la imagen en la cinta. Noelia bromeó sobre los cardados ochenteros, pero su voz se quebró cuando un estrépito metálico sacudió la imagen, y al mismo tiempo un martillo cayó solo desde la encimera de la cocina. Sin entender muy bien por qué el mando a distancia no respondía, la reproducción de pronto saltó a un fundido negro, pero enseguida regresó con la misma escena ahora más próxima, como si la cámara hubiera dado un paso hacia ellos. Tras el objetivo se podía oír una respiración densa y un susurro ronco que repetía, «Miradme», con un sonido hipnótico. La pareja grabada rompió un muro idéntico al que ellos acababan de demoler, y en la abertura surgió una mancha oscura con forma de ojo abierto que parecía estar vivo. Álvaro volvió a intentar apagar el vídeo, pero sus manos no se movieron. Sus articulaciones sentían un frío gélido que subía por sus brazos. Entonces las figuras de la grabación se giraron con lentitud hacia ellos. Eran ellos mismos, pálidos y con las pupilas totalmente dilatadas. Sonaron sonidos extraños y lejanos como en un túnel. Entonces los dobles abrieron la boca y pronunciaron algo inaudible. Sin embargo, esa palabra resonó fuera del televisor con un eco cavernoso, y se escuchó, «Ahora». La bombilla estalló, la sala quedó en penumbra y en el suelo junto al martillo. Apareció una segunda cinta VHS nueva e impecable, recién salida de su envoltorio. El ojo que observa desde la sombra nunca parpadea. Tan solo espera que el valiente tropiece y repita el ciclo de su condena. La mañana siguiente comenzó con el zumbido persistente del reloj que Álvaro había intentado detener en vano a pesar de retirar las pilas, aunque la manecilla seguía marcando las 11:47 como si el tiempo hubiera quedado anclado a esa hora. Aún con el miedo en sus cuerpos y sin saber qué pensar, mientras barrían los restos de yeso descubrieron surcos paralelos bajo el papel pintado, marcas profundas que dibujaban medias lunas repetidas y convergentes hacia el centro del salón. Para despejar la mente bajaron al mercado de la plaza y preguntaron por un electricista que pudiera revisar toda la instalación. El tendero, un anciano llamado Ernesto, frunció el ceño al oír la dirección de su casa y les aconsejó cambiar el cableado por completo, pues la casa tenía un largo historial de apagones. De regreso Noelia estaba obsesionada con revisar la nueva cinta y decidió que lo harían a pleno día, convencida de que la luz natural disiparía sus miedos. Esta segunda cinta, a diferencia de la primera, llevaba una etiqueta blanca con la palabra repetición escrita con tinta fresca y aún húmeda. Cuando la introdujeron, la televisión mostró una imagen fija, el plano cenital del dormitorio principal vacío y silencioso. Sin embargo, el audio registraba el sonido de unos pasos lentos, primero lejanos y luego cerca del micrófono, acompañados de un chasquido húmedo, como carne desgarrada. Álvaro avanzó la cinta buscando otra escena,
pero cada minuto reproducido era idéntico a excepción de un leve desplazamiento de la cámara, que parecía acercarse milímetro a milímetro al lugar en el que, según los planos que tenían, se hallaba el hueco de una escalera clausurada. Al detener la reproducción descubrieron que la pantalla conservaba un débil reflejo que dibujaba dos figuras apoyadas en una barandilla inexistente. Noelia se aferró a la idea de que todo fuera un montaje de algún bromista. Propuso llevar las cintas a uno de los pocos videoclubs que quedaban en la ciudad y donde aún ofrecían servicio de limpieza magnética. En la distancia Ernesto observaba cómo se marchaban. Por un instante Álvaro creyó ver que el tendero hacía la señal de la cruz al pasar con el coche. A media tarde, el propietario del videoclub proyectó las cintas en un monitor profesional y confirmó que ambas tenían 47 minutos de grabación, pero el sistema le indicaba que estaban completamente vacías y sin huella magnética alguna. El técnico, incrédulo y sin entender nada, devolvió las cintas. ¿Cuánto se tarda en entender que la casa no guarda recuerdos, sino que lo siembra esperando la cosecha de un miedo más fértil? La vivienda se encontraba aislada al final de una calle secundaria, y se respiraba un silencio que oprimía los tímpanos cuando empezaba a caer la noche. Se podía oír cómo los tablones de obra crujían al compás del audio encontrado en la segunda cinta. Álvaro instaló lámparas halógenas nuevas, pero su luz se volvía púrpura al contacto con las paredes, como si la pintura absorbiera una parte de la luz visible y devolviera otra más sombría. Noelia era incapaz de dormir, así que deambuló por la casa y comenzó a oír un goteo que procedía del interior de las paredes. Cuando abrió un agujero para revisar la tubería encontró un espacio seco lleno de polvo. Dentro había una muñeca de porcelana sin ojos, abrazada a un reloj idéntico al suyo detenido a las 11:47. A la tarde siguiente visitaron el archivo municipal y localizaron un expediente sobre la casa datado en 1984. El documento mencionaba a los antiguos propietarios, Irene Calderón y Tomás Román, cuya desaparición nunca se resolvió. La última vez que alguien los vio fue, según constaba en la declaración, a las 11:47 del 3 de noviembre. También constaba una denuncia por olores a carne podrida y numerosos cortes de luz inexplicables. Noelia concluyó que quizá estaban ante un caso de homicidio encubierto, teoría reforzada por un recorte de prensa que describía una discusión violenta escuchada por los vecinos. Álvaro, sin embargo, se obsesionó con las formas semicirculares grabadas bajo el papel. Fotografió cada curva y la superpuso, obteniendo la silueta de un ojo perfectamente abierto. Esa madrugada, mientras evaluaba las imágenes, la bombilla del despacho se apagó y el monitor encendido proyectó la figura de una mujer que alzó un dedo a sus labios pidiendo silencio. Al girarse no halló a nadie, solo la muñeca sin ojos, sentada sobre la mesa a pesar de que la habían dejado en la cocina. El goteo volvió, pero esta vez provenía del techo. El silencio que pretende proteger termina revelando grietas por donde resbala la verdad, y cada gota afila la navaja de una nueva pregunta. Intentando ser racionales pensaron que algo tóxico podría estar provocándoles alucinaciones, así que contrataron al inspector de sanidad Víctor Campos, un químico experto. El hombre recorrió la casa con un medidor de esporas y una mascarilla quirúrgica, anotando niveles normales en todas las habitaciones. Al llegar al pasillo donde se rodó la primera escena, la aguja del aparato se volvió loca marcando valores imposibles. Luego el medidor dejó de funcionar sin motivo aparente. Campos estaba incómodo, recomendó abrir las paredes y ventilar la estructura interna, pero antes de marcharse advirtió un leve olor metálico, como a sangre vieja, y sugirió analizar también todas las tuberías. Esa noche el matrimonio apiló todas las herramientas en el recibidor para iniciar la nueva obra por la mañana, y se fueron a la cama resignados con el extra que tendrían que pagar por este nuevo contratiempo. A las 2 de la madrugada un estruendo los despertó. Todas las puertas de la casa se habían cerrado con fuerza mientras el sonido de un reloj inexistente daba campanadas huecas en el interior de las paredes. Noelia corrió al salón y descubrió las cintas colocadas sobre la mesa, cada una rebobinada hasta el minuto exacto donde aparecían sus dobles. Álvaro estaba aterrado y decidió quemarlas en la chimenea, así que las cintas ardieron completamente, pero sobre las cenizas apareció una tercera cinta negra, como moldeada en un solo bloque. Álvaro, entre el miedo y la incredulidad, la introdujo en el reproductor contra el criterio de Noelia.
La pantalla mostró un negativo de la cocina. Las puertas colgaban arrancadas y un charco rojo muy oscuro cubría todo el suelo. De pronto la imagen cambió al despacho, y se vio en tiempo real a Víctor Campos hurgando en la pared con un destornillador. Segundos después de esa grieta emergió una mano huesuda que le agarró de la muñeca. La grabación se cortó ahí. Álvaro llamó al inspector pero saltó el contestador. Marcó de nuevo y escuchó su propia voz repitiendo 11:47, hasta que colgó horrorizado. Mientras tanto Noelia encontró todas las fotos del ojo reimpresas en papel térmico, colocadas formando una espiral que apuntaba a la puerta del sótano, clausurada desde hacía años. El instinto de destruir aquello que nos aterra suele alimentar su hambre, porque algunas voces se avivan con cada chispa de un fuego mal encendido. Decididos a sellar completamente la puerta de ese sótano, clavaron tablones sobre el marco hasta que la madera crujió como hueso húmedo. Sin embargo, la temperatura del aire descendió y un hedor agrio se escurrió por las rendijas. Álvaro percibió un suave golpeteo, un código rítmico que tras contarlo coincidía con la secuencia de las formas semicirculares fotografiadas. Punto, línea, 2 puntos, línea. Aquello le recordó a su etapa en el servicio militar y buscó en un manual de señales de la Marina, donde halló su significado. Aquello decía, regresa. Noelia mientras tanto revisó otro artículo sobre los desaparecidos Irene y Tomás. Un amigo de la pareja citaba que el matrimonio reformaba la vivienda para abrir un negocio de alquiler de cámaras y reproductores de vídeo. Descartando la conexión, Noelia creyó hallar la clave en la violencia doméstica, convencida de que Irene había asesinado a Tomás y ocultado su cuerpo. Esa misma noche propuso derribar la escalera clausurada. Álvaro aceptó aunque la idea le provocaba unas inexplicables náuseas. Cuando el primer peldaño cedió, una corriente helada subió desde la oscuridad y fundió todas las luces recién instaladas. En la penumbra escucharon un balbuceo que mezclaba sus nombres con un arrullo infantil procedente del piso superior. Subieron corriendo, pero no hallaron nada en el dormitorio que se encontraba completamente vacío, salvo por la muñeca que ahora tenía ojos. Eran 2 bobinas magnéticas incrustadas en sus cuencas. Entonces, el reloj de pared cayó y se partió, dejando al descubierto un mecanismo que no era de cuarzo, sino algo que no llegaban a comprender, hecho con un material de un negro profundo. Un mecanismo extraño que nunca habían visto. Hay relojes que no cuentan segundos sino respiraciones prestadas, y cada aliento que roban prolonga la vigilia de un secreto dispuesto a nacer. La pareja llevó aquel fragmento de mecanismo de reloj al sacerdote del barrio, el padre Lázaro, que era conocido en la zona por su gran afición a la relojería. El cura examinó la pieza y le dijo a la pareja con cierta preocupación que nunca había visto nada parecido, y que estaba totalmente convencido de que era imposible que aquello estuviera engranado en un reloj tradicional. Siguió examinando la pieza y al exponerla a la luz apareció un grabado microscópico, círculos concéntricos que describían el contorno de un iris humano cruzado por un único número romano, el número 47. Lázaro recitó un pasaje del Eclesiastés sobre el tiempo y la vanidad, momento en que la pieza vibró y se partió en 2 sin motivo aparente. Alarmado y confundido por lo que había visto, sugirió bendecir la casa, propuesta que Álvaro rechazó para no espantar a Noelia con supersticiones que creía de otros tiempos. Esa noche el viento golpeó las contraventanas hasta arrancarlas del marco con un lamento oscuro. Noelia, presa del insomnio, regresó al sótano y pegó una oreja contra la madera. Al otro lado un mazo respondió al gesto con 3 golpes secos. Convencida de haber descubierto a un ladrón, un intruso de carne y hueso, llamó a la policía. 2 agentes acudieron y revisaron cada planta sin hallar nada sospechoso. Mientras se marchaban, la cámara de seguridad del coche de policía grabó una silueta femenina que se encontraba en una de las ventanas de la casa. A medianoche, el vídeo de los agentes llegó por correo electrónico al buzón de Álvaro. Cuando lo reprodujo, la mujer de la grabación parecía ser Noelia, con el cabello tapando otro rostro que aparecía difuminado por el resplandor. Mientras tanto, Noelia dormía profundamente a su lado. Él la miró, luego volvió a la pantalla y vio que la silueta levantaba la cabeza mostrando sus ojos totalmente vacíos, así que no pudo dormir en toda la noche. La fe que se niega a entrar acaba aguardando en la penumbra, y cada negativa refuerza el cerrojo que custodia la duda más hiriente.
Al amanecer Álvaro estaba muy confundido y desorientado, así que aceptó la bendición y permitió al padre Lázaro rociar agua bendita por la casa. Cada gota crepitó sobre la pintura como si cayera sobre brasas, desprendiendo un vapor violáceo que les hizo toser a todos. Al llegar a la puerta clausurada del sótano, el padre Lázaro pidió que se abriera, pero la pareja dudó y prefirió no bajar allí. Entonces el cura comenzó una oración ante aquella puerta, y al pronunciar las palabras, «Libera a esta casa», los tablones que habían puesto se astillaron desde dentro, lanzando astillas ardientes que volaron como insectos en llamas. Entonces la puerta cedió y reveló una escalinata de piedra que nadie había visto en los planos, y el padre Lázaro sin dudarlo les dijo que tendrían que descender. Los tres bajaron con linternas y hallaron un salón idéntico al de la planta baja, con el mismo mobiliario y las mismas grietas, salvo que todo estaba invertido como reflejado en un espejo. Sobre la mesa gemela, descansaban dos cuerpos embalsamados, vestidos de novios para celebrar una boda típica de los años 80. Observaron que sus rostros estaban cubiertos por una fina película de cinta de color negro rojizo. El padre Lázaro murmuró un responso improvisado y en ese momento la cinta de los cadáveres se partió y se fundió con la suela de los zapatos de Lázaro, que quedó inmovilizado. Álvaro tiró del padre sin éxito. Noelia estaba petrificada, pero vio que los rostros de la pareja se descomponían en polvo que subía como humo y reptaba hacia su piel. El cura gritó que corrieran y el polvo se arremolinó formando un nuevo reloj apuntando a las 11:47. Al intentar subir descubrieron que los escalones habían desaparecido. Solo quedaba una pared lisa con símbolos semicirculares grabados como brasas. Noelia sostuvo la linterna sobre su propia cara, y vio al trasluz que sus pupilas se ensanchaban de forma antinatural. Álvaro, muy nervioso, comprendió entonces que el sótano reflejaba el futuro y no el pasado, y que el destino de los cuerpos embalsamados podría ser su réplica inminente. A veces la salvación es un espejo que nadie desea cruzar, porque su precio es aceptar que el rostro del mañana ya ha empezado a pudrirse. Encerrados en aquella realidad invertida, buscaron un punto débil en la pared. Cada golpe devolvía un eco como si la piedra estuviera hueca y al otro lado caminara alguien. Noelia recordó la secuencia de pistas semicirculares y dedujo que podían formar una combinación, así que trazó con la linterna la serie de curvas sobre la piedra. Punto, línea, dos puntos, línea. La superficie vibró y se abrió un umbral de aura violeta. Al cruzarlo emergieron en el pasillo original, pero el aire olía a tierra recién movida y las ventanas mostraban una noche eterna sin luna ni ciudades alrededor. Sobre la mesa se proyectaba en bucle la escena grabada del sótano con Lázaro atrapado. Sin embargo, en la reproducción ya no aparecía Álvaro ayudándolo, así que comprendió que cada acción creaba instantáneamente una nueva cinta, registrando infinitos desenlaces. Noelia buscó al cura, pero solo encontró sus zapatos fundidos en restos magnéticos. De pronto el televisor mostró a Álvaro martilleando un muro que aún seguía intacto en la realidad. En la pantalla abría un agujero y entraba en una negrura líquida. Al mismo tiempo en la casa, el mismo muro comenzó a bombarse hacia afuera como si estuviera respirando. Noelia extendió la mano y tocó la superficie que se hundió como carne tibia. Retiró la mano cubierta de cinta viscosa y una voz, que era la suya propia, sonó detrás diciendo una sola palabra: regresa. Al girar vio a su doble con ojos vacíos y una sonrisa totalmente ausente. Todo portal ofrece una salida, pero algunos conducen al mismo pasillo con las luces apagadas y la certeza de que nadie más volverá a encenderlas. Álvaro comprendió que debían romper aquel ciclo siniestro, y creía poder lograrlo grabando algo imposible de reproducir. Rápidamente buscó la cámara VHS que aún guardaban y empezó a filmar, apuntando directamente al televisor, creando así lo que pretendía ser un bucle continuo. Noelia estaba totalmente fuera de sí y muy confundida con todo lo que estaba ocurriendo, pero notó que toda la casa se oscurecía poco a poco como si la cubriese un manto macabro y mortal. Continuaron grabando y enfocaron al reloj parado, luego al muro palpitante y después sus rostros llenos de terror. Al terminar de grabar, Álvaro introdujo la cinta recién usada en la carcasa de la muñeca. Pretendía que aquello que les atormentaba cayera en su propia trampa. El pasillo retumbó, las ventanas se abrieron de par en par y un viento helado absorbió el polvo, las cenizas, los cadáveres gemelos y hasta las propias cintas.
arrastrándolo todo hacia el hueco del muro que ahora latía como un corazón gigante. Cuando solo quedaron ellos dos, el televisor mostró un último fotograma. La casa se encontraba totalmente vacía, el reloj completamente fundido en el suelo y todas las luces apagadas. Noelia sonrió sintiéndose aliviada. Sin embargo, el cristal que tenían detrás les mostró a ambos la silueta del padre Lázaro, cuyos ojos se volvieron totalmente negros con sus pupilas dilatadas hasta el extremo. Después la imagen se disolvió y desde ese día nunca más se supo del padre Lázaro. En la penumbra el reloj que habían quemado y destruido comenzó a funcionar otra vez, marcando un nuevo minuto. Ahora señalaba las 11:48. Quien desafía la cronología del miedo descubrirá que el tiempo no sana heridas, sino que aprende a abrirlas con mayor precisión. 10 años después de todo aquello, una joven pareja formada por Clara y Mauro firmó la escritura de aquella misma casa vieja, que llevaba 10 años cerrada con varios candados oxidados. Durante la limpieza inicial, Clara tropezó con un viejo televisor cubierto de polvo, y sobre el televisor, un reproductor VHS con 2 cintas intactas etiquetadas como introducción y repetición. Con la misma curiosidad que había tenido Noelia unos años atrás, pulsó el botón del play mientras Mauro revisaba el contador eléctrico. El reloj de pared, clavado en el mismo lugar e intacto, volvió a marcar las 11:47. En la pantalla apareció un salón con 2 figuras de espaldas que avanzaban entre sombras violetas. Se podía ver a un hombre con un mazo de obra y a una mujer a su lado. Cuando las figuras giraron, Clara no reconoció aquellos rostros, pero Mauro se estremeció al ver su propio reflejo sonreír desde la penumbra. Afuera la bombilla del porche parpadeó y un estrépito metálico hizo eco en el pasillo. En el vídeo los dobles levantaron los brazos y sus dedos índices señalaron directamente a la cámara. Mauro corrió a detener la reproducción, pero el mando volvía a no responder, exactamente igual que unos años atrás. La imagen se congeló y una voz masculina solemne y distante susurró una sola palabra que se oyó tanto en la cinta como en el interior de la casa. Aquella voz dijo: ahora. El contador eléctrico se puso a cero, la pantalla se apagó y una nueva cinta de VHS emergió desde el interior del televisor, aún caliente y sin etiqueta ni ninguna huella visible. Clara la sostuvo temblando, porque dentro de la carcasa transparente vio 2 pupilas muy dilatadas que se abrían lentamente como si despertaran de un sueño muy antiguo. El ciclo macabro había comenzado de nuevo, pero con una fuerza mucho más devastadora. Y esta vez, nadie podría escapar. El legado de las sombras no se hereda con firmas ni escrituras, se transfiere con cada aliento robado al que osa encender la luz, y su pacto jamás caduca. La oscuridad siempre reclama nuevos narradores para repetir su ciclo sin fin, y siempre a la misma hora maldita.